alegría que nos acompañe en Yo, audiencia mexiquense. Bienvenida, bienvenido. En esta ocasión queremos abordar con usted un tema muy importante. Es sobre las acciones que se van a tomar en este año 2025 para prevenir toda la violencia que hay hacia periodistas, hacia defensoras y defensores de los derechos humanos. Nuestro invitado es Luis Miguel Carriedo. Él es el titular del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos. ¿Qué se está haciendo para que vivamos en un clima de libertades, dado que es fundamental todo este clima para que se garanticen plenamente sus derechos que usted también tiene como audiencia? Libertad de expresión, derecho a la información. Vamos a una cápsula introductoria sobre este tema antes de la entrevista. En México, ejercer el periodismo se ha convertido en una tarea cada vez más desafiante. De acuerdo con el informe más reciente de Reporteros Sin Fronteras, nuestro país se mantiene como uno de los entornos más hostiles para la libertad de prensa. Tan solo en el último año, México se posicionó como el tercer país más letal para los periodistas a nivel mundial, detrás de Palestina y Pakistán, lo que refleja un panorama de riesgo constante y amenazas crecientes contra quienes se dedican a informar. En el Estado de México, conscientes de esta realidad, se ha dado un paso firme hacia la protección de la integridad y los derechos de periodistas, así como de las personas defensoras de derechos humanos. El Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México es un instrumento clave, un espacio donde instituciones, sociedad civil y la propia labor informativa se articulan para reducir vulnerabilidades y fortalecer la libertad de expresión. Este mecanismo no solo ofrece medidas de protección física, sino también respaldo psicológico, asistencia legal y desarrollo de capacidades que permitan a periodistas y defensores de derechos humanos continuar con su labor sin temer por su seguridad. Su meta es clara: salvaguardar el derecho a la información que tenemos todos como audiencias y garantizar que las voces de quienes investigan, documentan y denuncian lleguen a la ciudadanía sin presiones ni silencios forzados. Además, el mecanismo impulsa el trabajo conjunto entre autoridades, organizaciones civiles y medios de comunicación. Para ello promueve diagnósticos, planes integrales de protección y seguimiento personalizado a cada caso. Su razón de ser es salvaguardar la libre circulación de las ideas, abonar al pluralismo informativo y contribuir a una sociedad más informada, justa y participativa. ¿Por qué esto es relevante para las audiencias mexiquenses? Porque sin periodismo libre, sin defensoras y defensores de derechos humanos que puedan trabajar sin amenazas, el derecho a saber y comprender la realidad que nos rodea se ve seriamente dañado. Para conocer las acciones y estrategias que emprenderá el mecanismo en este año 2025, nos acompaña su coordinador ejecutivo, Luis Miguel Carriedo. Quédese con nosotros en Yo, audiencia mexiquense. Esos son los datos, la información relevante sobre lo que se espera en materia de libertad de expresión en este 2025. Y como le comentaba, nos acompaña para hablar de este tema Luis Miguel Carriedo. Él es el titular de este mecanismo de protección para periodistas, defensoras, defensores de los derechos humanos aquí en el Estado de México. Y tuvimos el año pasado, Luis Miguel, un programa en el que se hizo un balance sobre la situación del periodismo, pero es importante también una perspectiva. ¿Cuál es el programa de trabajo que ustedes han diseñado para fortalecer el ejercicio periodístico que nosotros vemos muy vinculados con los derechos de las audiencias? Bueno, nosotros como mecanismo de protección, los mecanismos son estas instancias que articulan esfuerzos entre distintas instituciones para garantizar la protección, generar planes de protección en el caso de periodistas o personas defensoras que por el ejercicio de su labor pueden estar en una situación de riesgo o han sufrido de una agresión. Hay que generar una protección. Estos mecanismos, como en el caso del Estado de México, existimos desde 2021, platicábamos en el programa anterior un poco cómo funcionamos y registramos, por ejemplo, agresiones, recibimos denuncias. Oye, yo tengo una situación de riesgo, se hace el análisis de manera rápida y se hace una propuesta integral de plan de protección en donde están otras autoridades. El mecanismo, para decirlo en una nuez, tiene 3 pilares importantes. Esto también funciona así en el ámbito federal. Hay un mecanismo federal
y hay al menos 24 entidades que tienen o un mecanismo o una institución equivalente. De las entidades todavía nos faltan algunas que tengan. En el caso del Estado de México, que es similar, decía yo, al federal, tenemos un consejo consultivo independiente nombrado con periodistas y con personas defensoras de derechos humanos. ¿Cuál es la responsabilidad de ese consejo? Ese consejo consultivo es acompañar, por ejemplo, servir como puente para acercarnos casos. Este caso tiene riesgo, dar recomendaciones, dar acompañamiento a los trabajos del mecanismo, pero también designa a 4 integrantes, el consultivo tiene 13, y designa a 4 integrantes para el segundo elemento del mecanismo, que es su junta de gobierno. Una junta de gobierno que tiene 4 integrantes independientes, 2 personas defensoras y 2 periodistas, y que tiene además a la coordinación ejecutiva, que es el tercer pilar, que es de la que me hago cargo, que dependemos de la Consejería Jurídica del Estado, pero somos una institución, un órgano desconcentrado, y nosotros somos el brazo operativo, quienes llevamos el mecanismo. La coordinación ejecutiva tiene voz y voto también, y está también la Secretaría de Seguridad representada, la Fiscalía del Estado y el consejero jurídico del Estado, que es el presidente, Jorge Zamora, que es el presidente de esa Junta de Gobierno. Es decir, Junta de Gobierno, máximo órgano de dirección, en donde hay una discusión colegiada y donde van varias instituciones, va con estas 8 personas, tenemos derecho a voz y voto en esa Junta de Gobierno, pero acuden con derecho a voz el Poder Judicial representado del Estado, la Comisión de Derechos Humanos. Por eso decía yo que es un órgano articulador. Van expertos también que pueden acudir. ¿Y qué es lo que hace este mecanismo? Bueno, tiene la coordinación ejecutiva tiene un área de reacción rápida. Si alguien denuncia o tiene una situación de riesgo por el ejercicio de su labor, esta es la clave, pues avisa al mecanismo. Si el mecanismo lo detecta, lo registramos y explicamos la función, para ver si puede haber alguna incorporación, algún apoyo para evitar que esa agresión pueda trascender o ser mayor, o para prevenir algún riesgo mayor. Se le puede dar esa incorporación al mecanismo y se hace un plan de protección acorde, proporcional al tipo de agresión. Hay agresiones que pueden ser pues el retiro de una cámara o agresiones digitales, por ejemplo, agresiones físicas, amenazas, cosas un poco más graves, acorde a la situación que tenga. Hay personas que, por ejemplo, pues están siguiendo algún proceso judicial y tienen el problema de riesgo cuando llegan a presentar la denuncia o participar en una audiencia, pues ahí hay personas que están esperándoles y se puede dar un condón. Bueno, les damos medidas proporcionales. Otras personas que hacen trabajos de defensa del medio ambiente y pues, requieren pues acompañamientos de la policía, o que están en manifestaciones constantemente y tienen también una vigilancia o algún método para poder tener apoyo inmediato. Esa unidad de reacción rápida puede dar medidas urgentes, depende de nuestra colección. Tenemos ya que hacer un corte, Luis Miguel, para que nos sigas hablando sobre cómo funciona este mecanismo y cuáles son las estrategias para este año que son fundamentales para preservar, ya decíamos, el clima de derechos aquí en el Estado de México. Así que, por favor, no se vaya, continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense. Qué gusto que continúe en Yo, Audiencia Mexiquense. Estamos hablando sobre este importante tema de las acciones que se van a tomar este año para proteger la labor de las y los periodistas, pero también de las y los defensores de los derechos humanos aquí en el Estado de México. Luis Miguel Carriedo, antes del corte, platicábamos de este sistema que opera, es decir, es complejo, es transversal, participa en las diferentes instituciones de gobierno. Y nos hablabas, por ejemplo, de este sistema como de alerta, ¿no? De medidas, pues, de protección a las periodistas y defensores de derechos humanos, acciones, pues, que tienen que ver, pues, por ejemplo, con alguna vigilancia, protección específica, pero hay otras vías de protección. Sí, claro. Si nosotros detectamos alguna situación de urgencia, tenemos una unidad de reacción rápida, que es la unidad 1, y se da una atención inmediata, urgente, se analiza el caso, se
busca hacer un plan de protección que se presenta a la Junta de Gobierno y en la Junta de Gobierno ya tiene una valoración integral de varias instituciones, incluso suman otras propuestas para dar un plan de protección que se queda vigente por alguna periodicidad mientras el riesgo o la situación de riesgo esté latente. Y eso lo aprueba la Junta de Gobierno. Y tenemos una tercera unidad que se dedica a la prevención. Entonces, el trabajo que hace el mecanismo, por supuesto también en coordinación con el mecanismo federal y con las distintas instituciones, pues lo que busca es evitar que se presenten las situaciones de riesgo, pero las que están, detectarlas y atenderlas. Entonces, ¿qué es lo que queremos para este año, como lo hemos trabajado el año 2024? En el año 2024 hemos fortalecido los instrumentos de articulación con municipios, firmamos convenios con otras entidades federativas también, con otros mecanismos. Sacamos la declaración de Culiacán para generar una red de protección, la impulsó el Estado de México, Sinaloa y Veracruz, y ya cuenta con 11 instituciones de otras entidades donde nos reunimos. No es una organización, no gastamos recursos en ello, nos juntamos vía remota, vía Zoom, cada 15 días, titulares de distintos mecanismos de estados, ya hay 11 estados que se han sumado, compartimos buenas prácticas. ¿Qué queremos? Queremos eso, articular, fortalecer la articulación, que lo hemos hecho para poder agilizar, si hay alguna situación de riesgo en un municipio, tener un canal para que sea rápida la acción. Queremos, por supuesto, detectar de mejor manera, tener un registro homologado de agresiones, que somos una autoridad de buena fe. Nosotros no somos jueces, nosotros nos decimos si alguien denuncia en medios de comunicación, en redes sociales, yo fui víctima de una agresión, nosotros le creemos y vamos y tratamos de darle el apoyo. Nosotros no determinamos quién tiene razón o no. En un juicio prevenimos, damos la protección, pero registrar mejor ese tipo de agresiones vinculadas a la labor de periodistas y personas defensoras. Aquí, perdón, un paréntesis que me parece muy importante. Incluso lo llegamos a platicar el año pasado. ¿Qué es un periodista? O sea, realmente esa es una pregunta que a veces puede parecer muy lógica, pero, por ejemplo, algún youtuber, algún usuario también podría ser beneficiario de esta protección. Sí, claro, es un debate importante. Nosotros, pues, por supuesto, tú mismo, Gabriel, yo hemos dado clases de periodismo, somos periodistas y sabemos que el periodismo es una actividad que requiere, pues, el conocimiento de los géneros, la verificación y demás. Pero no, aquí estamos hablando de que la ley tutela la libertad de expresión. Entonces, no tiene que ser una persona O que sea, esté... no distingue, no pues, de que distingue. tengas un título profesional, Y, por ejemplo. Por ejemplo, un youtuber, hay periodistas que son youtubers. Sí, claro. Y puede haber una persona que no sea necesariamente un periodista de profesión, pero que a través de un programa de YouTube o difunda, ejerza su libertad de expresión. La ley tutela la libertad de expresión. Lo ejemplifico. Si está divulgando en un podcast un abogado o un médico, que es su podcast, a lo mejor no es un periodista especializado, pero está ejerciendo su libertad de expresión en un medio, en una plataforma. Claro, y lo amenazan, lo amenazan por agreden. eso, critica a algún cártel, critica a algún político y lo amenazan o lo agreden, el mecanismo por supuesto que entra a defenderle. ¿Por qué? Porque estamos tutelando la libertad de expresión en una dimensión amplia. No decimos si es de un medio, digamos, tradicional o grande, sí, y si es de un medio pequeño, no, si es independiente, no. No, a cualquier persona, periodista o defensor de derechos humanos, que por el ejercicio de su labor y con la clave de, en el caso del periodismo, nuestra ley del Estado de México tutela el ejercicio de la libertad de expresión. Por eso entra cualquier persona que esté ejerciendo su libertad y que por eso de expresión y que por eso enfrente un riesgo o una amenaza. Perfecto. Bueno, entonces regresamos. Y después está esta etapa de prevención, campañas, todo esto que realiza, ¿no? Nos hablaste que se han firmado convenios con diferentes municipios, por ejemplo, ¿no? Obviamente con otros mecanismos de protección en la República Mexicana. Sí, poner un ejemplo que le estamos dando seguimiento y este año queremos darle seguimiento y ir concretando cosas, sobre todo apostar a la prevención. Estos convenios, pues no los hemos firmado, digámoslo así, nada más para la foto, sino para ejercerlos, y dio buen resultado en algunos municipios, el caso de Toluca, por ejemplo, en donde hemos dado capacitación a cerca de 1,000 policías ya y seguimos trabajando con funcionarios públicos también,
En temas, por ejemplo, como que se puede grabar. Habíamos detectado incidentes en donde a periodistas, cuando estaban grabando alguna detención o algo, le quitaban la cámara. Bueno, eso es un tipo de agresión que creemos que puede prevenirse brindando capacitación. Ha habido aceptación de los municipios y estamos dando ese tipo de cuestiones en prevención. Pero también va a continuar la capacitación este año. Hemos hecho foros importantes, amplios, constantes, congresos, foros en la universidad. Firmamos un convenio con la universidad, con la UAMEX, y estamos tratando también de capacitar también al personal, a servidores públicos y a periodistas en temas de protección, de riesgo. Hemos tenido acercamientos con organizaciones que también pueden asesorar y pueden brindar medidas que generen una cultura para cuidado digital, por ejemplo, para el cuidado de sus teléfonos, tema de las verificaciones de 2 pasos, de tener una situación, instrumentos, instancias, la prevención, apostar a la prevención. Y obviamente que implica, por cierto, conocer también tus obligaciones y tus derechos, ¿no? No, claro. Porque hay quien piensa que se puede decir cualquier cosa también en Internet y eso no es cierto. No, claro, debe haber mucho cuidado, por ejemplo, con la difusión de imágenes relacionadas con personas que son menores de edad, el tema que tiene que ver con conocer los marcos legales y visibilizar las problemáticas a manera de prevención. Entonces, nosotros lo que queremos es registrar mejor cualquier tipo de agresión vinculada de forma oportuna, incorporar a quien realmente lo necesite con las medidas, todas las medidas que necesite. Hay debates de si las medidas no son eficaces. Las medidas que se necesiten las vamos a brindar, ese es nuestro compromiso, a quien lo requiera. Y obviamente también generar una coordinación no solamente entre otras entidades federativas dentro del propio Estado, ir avanzando en esta pues, obligación que tenemos los estados y que el Estado de México está proporcionando. Entonces nosotros esperamos ampliar el horizonte de capacitación, continuar con una política de ir a los lugares. El año pasado, 2024, el mecanismo dejó de sesionar solamente en las instalaciones en Toluca, sino ha hecho las sesiones incluso en los lugares en donde se han registrado las agresiones. Estuvimos en Ciudad Nezahualcóyotl, estuvimos en el Centro Ceremonial Otomí, estuvimos en el CENTLI, que es este Centro para la Sustentabilidad Incalis-Caucopa, que defienden el medio ambiente. Ahí hicimos la Junta de Gobierno y acudieron todas las autoridades que he mencionado a realizarla para estar en los territorios. Cuando vamos, convocamos a defensores municipales, a policías municipales, les damos capacitación, es decir, queremos continuar con esta política de llevar el mecanismo a los territorios y sobre todo a los territorios en donde se registra algún tipo de agresión para sumar, explicar de qué va el mecanismo y fortalecer la alianza. Las coordinaciones es fundamental. La ley puede decir, dictar medidas y todas las autoridades del Estado de México están obligadas a cumplirlas, pero no basta con mandarles un oficio y decirle ayuda a tal persona, claro, sino hay que darle seguimiento, verificar que se cumplan las medidas y explicar, coordinarnos, tener puentes. Por ejemplo, en el convenio con municipios hemos puesto que haya enlaces 24 horas, es decir, poder llamar a alguien si tenemos una situación de riesgo de inmediato y actuar. Pues ya se nos termina el tiempo, Luis Miguel, pero no me quiero despedir sin una pregunta que también te pediría fuera muy breve, en el sentido de qué manera el mecanismo contribuye a abatir la impunidad, que sigue siendo uno de los graves problemas, es decir, la impunidad de agresiones a periodistas y defensoras de derechos humanos. Es una preocupación permanente. En el mecanismo está representada la Fiscalía, va el Poder Judicial. Nosotros creemos que son varios los pilares, que hay un problema de impunidad histórico y que tiene que abatirse y que tiene que visibilizarse. Y se está trabajando en coordinación, creo que son unos foros e instancias muy importantes para poder no solamente registrar los casos o prevenirlos, sino los casos que ya ocurrieron, mostrar que hay sanciones y que hay culpables, autores materiales intelectuales. Es un reto, se está trabajando en ello, pero creo que es fundamental modificar en general las condiciones de justicia que han venido en los últimos años en el país para estos casos concretos. Y para todo, ¿no? En general hay que mejorar, por eso la reforma judicial, ¿no?, que se impulsó el año pasado. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por acompañarnos nuevamente en Yo, Audiencia Mexiquense. Un placer estar contigo, como siempre, Gabriel. Pues vamos al corte, no se vaya, seguimos en este programa sobre sus derechos como audiencia.
Y antes de despedirnos, le invitamos a ver esta cápsula. Es una producción de uno de los ganadores del concurso al que convocó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, El Poder de las Audiencias. Y es sobre un tema que le interesa, la desinformación. Una vez que lo vea, va a tomar conciencia de lo que comparte en sus redes sociales. Tampoco es tanta ciencia ejercerlo. ¿Qué? No puede ser. ¿Será cierto? El plátano evita que te enfermes de coronavirus. 100% real. Compártelo con todos los que puedas para que lo sepan. Lo dijo un doctor. Se lo tengo que compartir a amigos y familiares. También tengo que compartírselo a los amigos de la universidad. Es importante. Espera, ¿ya verificaste la información? No, no lo he verificado. Entonces, no la compartas. Tienes razón. Difundir información de fuentes no verificadas puede traer consecuencias fatales para tu salud o la de otros, además de que promueves la desinformación. Verifica antes de compartir. Para más información, visita somosaudiencias.ift.org.mx. Gracias por acompañarnos, por ser parte de Yo, Audiencia Mexiquense. Recuerde que su participación es muy importante. Estaremos con enorme gusto recibiendo sus quejas, sus comentarios, sus propuestas. Todo esto enriquece una programación de calidad del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Agradezco como cada semana a este gran equipo que hace posible esta producción y por supuesto a usted. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.